Buenas tardes, un cordial saludo. Mi nombre es Lisette Salazar Muñetón, estudiante del curso de Metodología de la Investigación de la UNAM. Agradezco su disposición para la realización de esta entrevista. En este momento nos encontramos con el ingeniero Pedro Jesús Gómez Silva, ingeniero químico, coordinador del Laboratorio de Criminalística de la Universidad de la Gran Colombia. Bienvenido. Buenas tardes, Lisette. A continuación haré algunas preguntas que me ayudarán a comprender algunos elementos del proceso de investigación de campo. Mucho gusto. ¿Cómo y por qué llegó usted a ser investigador? Bueno, cuando uno habla de investigador, te cuento que ese chip lo tenemos todos los seres humanos. Investigar es buscar la razón de algo, ¿cierto? Sí, señor. Si a ti te pierde el celular, ¿tú qué haces? Buscar. Investiga, ¿cierto? Sí, señor. ¿Dónde lo dejé? ¿Quién lo pudo coger? ¿Cierto? Entonces, el término investigar es muy innato con el ser humano. Ya si nos vamos a la parte de investigador dentro de la parte criminal, ya si entramos a enfocar un tema un poco más amplio y que cómo llegué a ser investigador o nunca pensé llegar a este momento, a esta etapa. Estudié mi carrera pensando en aplicar mi ingeniería, mi química en la industria, pero quizá por accidente llegué a desempeñarme inicialmente con el DAS, donde pensé en trabajar un par de años mientras cogía experiencia en el tema, pero la verdad fue que me gustó la parte investigativa y esos 2 años se me convirtieron en 22 años, los que fueron los que elaboré, 2 con el DAS y 20 años con la Policía Nacional, con la DIGI, donde la verdad fue que el día a día, el trasegar, el conocer los casos que a diario se hacían, desde luego aplicando mis conocimientos químicos, porque yo trabajé fue como perito químico, investigador en ese campo más concretamente. Entonces, a medida que yo iba aplicando mis conceptos, cada vez me iba emocionando más de esta temática de la investigación. Y ahí me quedé y ahí sigo, inclusive aplicando la docencia y haciendo investigación en el tema. Entonces, la verdad es que eso es apasionante porque la investigación no es de rutina. Y cuando un trabajo es de rutina, pues aburre, en cierta forma, ¿cierto? Tú ya sabes todos los días que tiene que llegar a hacer, que ya lo hice, que no. Mientras que con investigar acá todos los casos son diferentes. Todos. Entonces, si estamos hablando de tráfico de drogas, todos los días sacan diferentes sistemas de tráfico, ¿cierto? Cómo la camulan, cómo la esconden, cómo la trafican. Y entonces uno como químico tiene que también ir detrás de ellos investigando para ver cómo encuentra uno dónde está camuflada la droga, qué más le metieron a la droga para rendirla. Si son explosivos igualmente, con los explosivos juegan mucho en la parte del terrorismo. Si hablamos de hidrocarburos, hablamos de cultivos ilícitos, hablamos de tintas, hablamos de tierra, todo eso a diario tiene que estar uno investigando para lograr entregarle a la autoridad que necesita un resultado, un buen análisis que le sustente, que le sirva para tomar una decisión. Pues por eso es que me gustó la investigación y me sigue gustando inclusive. ¿Cuáles son las habilidades y competencias que considera usted desarrolla un profesional que investiga? Bastantes. Un investigador, me voy a referir a la parte de la investigación criminal, porque investigación, pues la investigación también la hacen los profesionales en las universidades, ¿cierto? Como tesis de grado, todo eso es investigar. Pero en la parte de la investigación criminal, por ejemplo, un investigador tiene que reunir unos requisitos que deben cumplirse o cumplirse para que realmente se considere un investigador. Primero, que le guste lo que está haciendo. Él tiene que meterse en el tema, en el campo, en lo que inició y empezar a buscarle por todos los lados todo lo que le pueda aportar para resolver el caso. Segundo, que sea constante. Que cogió un caso, trabaje sobre ese caso, sea constante, persistente en ese caso, se ensañe con ese caso hasta que lo saque.
Tercero, que sea curioso. Un investigador debe ser curioso. Si no es curioso, no es investigador, porque la curiosidad es la que lo lleva a uno a buscar cosas. Cuarto, desde luego, la ética. Un investigador criminal debe ser muy ético, debe ser muy respetuoso de lo que está haciendo, de las disciplinas, de las conductas que le exigen a uno, que debe realizar eso de la mejor forma posible. Que sea objetivo. Cuando me refiero a que sea objetivo, es que el investigador debe actuar cuadriculado. En otras palabras, no debe estar pensando en que tengo que favorecer a alguien o desfavorecer a alguien, ¿cierto? Sí, señor. Que no que estés pobre, que no que estés rico, que no que este fue el que mató, que no que este fue el que robó, entonces ayudémoslo por aquí. No, entonces el investigador debe ser totalmente objetivo y siempre estar cerrado solamente a lo que está analizando, independientemente de quien haya cometido el ilícito. Entonces no es buscar favorecimiento desde ningún punto de vista. Ok, doctor. ¿Cuál es el área o los temas en los que usted ha investigado? A ver, yo he investigado en temas relacionados con drogas estupefacientes, es uno de los flagelos que más azota aquí en nuestro país, desde hace ya para desde los años 70. Y me causó mucha curiosidad en alguna época que estaban utilizando muchas sustancias para camuflar la cocaína en este caso. Y investigué sobre una sustancia que estaban traficando con ella y que tenía, tú la mirabas y tenía la misma morfología de la cocaína, blanca, polvo, suave. Nos llevan a la curiosidad de los investigadores, a la lengua, les dormía la lengua, entonces todo lo daban por cocaína. Logré determinar que era una sustancia muy similar a la cocaína y que estaban engañando a muchos con esta sustancia, que en su momento le llamó levamisol, que es un purgante de uso veterinario, pero que cocaína no tiene nada, sin embargo con eso estaban camuflando y engañando a la gente. Investigué en el campo de hurto de hidrocarburos. En Colombia se roban mucho los hidrocarburos, la gasolina, la CPM, el crudo, el gas ya lo están robando, ¿sí? Entonces tuve que investigar muchos modus operandi donde frecuentemente utilizan válvulas ilícitas para poder robar el combustible, o formas de cómo camuflar el combustible dentro de los carrotanques de tal manera que no les detecten que llevan combustible hurtado. También en alguna ocasión estuve investigando en la parte grafológica para determinar cuando un documento es quemado, eso suele suceder, que queman el documento para borrar la evidencia. Entonces, a partir de ese documento quemado, puedes recuperar el escrito que tenía el documento. Entonces, desde luego que si queda totalmente vuelto cenizas, sí ya no lo hace nadie. Pero si el documento queda, la forma del documento queda como cuando quemamos un papel, ese papel tratado químicamente y con mucha delicadeza y con algunos reactivos, podemos descifrar todo lo que tenía ese documento escrito en su momento. Y en explosivos también me gustó investigar bastante, más que todo sobre las sustancias químicas que utilizan hoy día para fabricar explosivos caseros. Ya no utilizan explosivos como en su época de terrorismo en Colombia, que dinamita, que todo lo que se veía. No, ahora hacen los explosivos caseramente y con sustancias de bajo costo, de peligro muy bajo, y que también revientan y también matan. Entonces investigué sobre todas esas sustancias que podían ser posibles para elaborar explosivos. Gracias, doctor. ¿Cuál es el enfoque de investigación con el que usted ha desarrollado la mayor parte de sus investigaciones? Pues el enfoque es básicamente entregarle a las diferentes autoridades unos resultados para que ellos ejerzan un control, ya que uno como perito, como químico, como investigador, no es quien ejerce el control. Entonces, si yo como investigador hago un análisis, por ejemplo, en el caso que te comentaba de las drogas, y entonces entregarle a la autoridad, ojo que miren que esta sustancia la están camuflando, o no solamente a la autoridad, a los demás compañeros investigadores, para que tengan cuidado de que cuando le llegue esa sustancia la hagan un análisis muy a fondo para que no se vayan a confundir y vayan a dar un resultado falso, ¿cierto? O un falso
falso positivo, como se llama. Pero básicamente esas investigaciones que uno hace, o que yo hice en su momento, van en mayor forma encaminadas a ayudarle a la misma sociedad, porque de una u otra forma ellos se van a ver beneficiados con que uno les descubra todos esos modos operandi y todas esas atrocidades que cometen los bandidos para camuflar las sustancias. Ok. ¿Qué diseños de investigación ha utilizado? ¿Qué criterios tuvo en cuenta para su selección? Diseños, pues generalmente son investigaciones de tipo experimental. Entonces, al ser experimentales, pues tengo que jugar con instrumental, en este caso instrumental químico. Tengo que estar cogiendo diferentes tipos de sustancias, metiéndolas a un equipo para que el equipo me dé los resultados, estar cotejando y estar mirando las diferencias entre unas y otras. O sea, partiendo del famoso método científico que se habla mucho en la investigación, que es partir de una observación, a partir de esa observación generar un cierto número de preguntas, ¿cierto? 2, 3, 4 preguntas. Esto, ¿por qué esta sustancia que tengo, que la estoy observando, que tiene esta morfología, que tiene este color, que tiene... ¿por qué revienta, por qué no revienta, por qué causa efecto al sistema nervioso central, por qué la mezclan con cocaína, por qué no la mezclan? Entonces, todas esas son hipótesis que uno se genera. Entonces, después de las hipótesis, entonces, ¿qué me genero? Me genero la parte experimental. Ya la parte experimental que lleva implícita los análisis, que ya cuando utilizo los equipos para empezar a analizar una a una y empezar a encontrar las diferencias entre ellas. Y de ahí llegar a unas conclusiones. Ese en cierta forma es el método. Y diseño. Listo. Si tuviera que iniciar una investigación relacionada con el desarrollo humano sostenible, ¿qué problemática en general le interesaría? ¿Qué enfoque, tipo de diseño y técnicas de recolección de información cree podría utilizar en ese caso? Bueno, yo pienso que debe haber un equilibrio. Lo ideal es un equilibrio. Lo ideal. Pero realmente y desafortunadamente no lo tenemos. Ojalá tuviéramos un equilibrio realmente y viviríamos en un país maravilloso. Desafortunadamente el ser humano se ha ensañado en lucrarse, independientemente de que le cause daño o no a la sociedad o al ecosistema. Entonces, para dar algunos ejemplos, la minería ilegal. ¿Qué les conviene a quienes están en este medio? Reventar las rocas, reventar las lomas, buscarle qué minerales tiene, explotar y lucrarse a partir de eso, independientemente que estén dañando las aguas subterráneas, que estén contaminando las quebradas, los ríos, que estén contaminando el medio ambiente, que estén afectando a quienes trabajan allá, porque generalmente los que trabajan y producen no son los dueños de esas minas, sino son explotados, ¿cierto? Entonces, a la postre son muchachos o muchachas que a los 5, 10, 15 años de estar en ese trabajo resultan enfermos. ¿Y quién responde por ellos? Nadie. Otro caso, el mismo hurto de hidrocarburos. En aras de robarse el hidrocarburo, colocan válvulas ilícitas y en muchos casos se les ha reventado el tubo, causando muertes, causando incendios forestales, derramamiento de crudo, del combustible que va a las aguas, mata especies, daños increíbles. Tercero, cultivos ilícitos. Para yo cultivar coca, o amapola, ¿qué tengo que hacer? Deforestar, ¿cierto? ¿Y qué es deforestar? Pues tengo que arrasar con un mundo de árboles, independientemente del tamaño que sea y de las especies que sean, quemar para limpiar ese terreno y poder sembrar mis cultivos. ¿Qué estoy buscando con eso? Lucrar, ¿cierto? Lucrar ilícitamente.
Pero aparte de que le estoy causando un daño a toda esta vegetación, estoy esterilizando una parte de estos terrenos, y en aras de que cuando yo quemo esos terrenos me llevo por delante también una serie de animalitos, de fauna, que desafortunadamente hemos venido en este tipo de exterminio. Y otro ejemplo para concretar acá sería la tala de bosques. El ser humano todavía sigue pensando que hay que talar los bosques para sacar madera, para elaborar los diferentes objetos a partir de estos, cuando ya eso está mandado a recoger, porque las sequías y la falta de agua que se está viendo, diría yo casi que en el mundo, es por eso, porque los cauces, los ríos, las quebradas se quedaron sin sombra, y no hay sombra, entonces se están secando y ya hoy día estamos quedándonos sin agua. Todo por lucrarse a partir de la madera. ¿Qué propondría yo en este caso? Yo propondría que el Ministerio de Minas y Energía debe ser mucho más estricto en los controles y en las licencias que da para la explotación de las canteras. Porque muchas veces escucha uno a los propietarios que están explotando eso, que ellos tienen licencia. Y entonces dicen cómo les van a dar licencia si están acabando. Dos, y ese es más neurálgico, los cultivos ilícitos. Para nadie es un secreto que un mundo de campesinos viven de esos cultivos. Y no los critiquemos tanto, porque es que son campesinos que no tienen otra alternativa. Y ellos tienen que buscar un modo de vivir. Tienen hijos, tienen esposas, tienen familias. Entonces dirán, bueno, ¿por qué no cultivan yuca, plátano, papa? Porque es que ellos no les garantizan de que tengan carreteras, de que les paguen a buen precio los productos que saquen. Entonces ellos sacan la yuca o sacan el tabaco, sacan lo que se dé en esas tierras y lo van a vender, entonces lo pagan a precio muy bajo que no les renta lo que están invirtiendo en horas de trabajo y en dinero. Aparte de eso se tiene que exigir demasiado para transportar esas sustancias, esos elementos, esas cosechas hasta al pueblo, el caserío donde lo van a vender, porque no hay vías, les toca a lomo de caballo, o muchas veces cargándolo a sus espaldas. Mientras que un cultivo ilícito, ellos lo único que hacen es cuidar el cultivo y ahí van ciertas personas, desde luego ilícitas, a comprarles las cosechas y se las pagan hasta a buen precio. El Estado tiene que entrar, ahorita con el post-conflicto, el Estado tiene que entrar a garantizarle a los campesinos eso, vías de acceso, vías carreteables, salud, que les pongan salud a esas personas, créditos o ayudas para que siembren semillas lícitas, cultivos lícitos, y que ojalá haya lo que existía en alguna ocasión, el famoso IDEMA, alguna gente lo recuerda. El IDEMA les compraba las cosechas a los campesinos. Entonces, no sé por qué se acabó, pero que ellos tengan un ente que les compre las cosechas al precio que realmente valen. De esa forma acabaríamos con los cultivos ilícitos e incentivamos al campesino a que cambie esas alternativas, deje los cultivos ilícitos y empiecen a sembrar alimentos que, entre otras cosas, pues cada vez escasean para los que vivimos en las ciudades. ¿Por qué? Porque los campesinos están dedicando a esas otras actividades. Pero es política del gobierno de todas esas plenas garantías para que ellos cambien esas soluciones. Muchas gracias, doctor. ¿Usted conoce experiencias relacionadas con el desarrollo humano sostenible en su localidad o región? ¿Me podría describir cada una de ellas? Pues, cuando hablamos de región, yo hablo de Colombia, ¿cierto? Y este último tema que les hablaba de la hoja de coca, ya se está poniendo en práctica, ya el Estado ha generado una cantidad de ayuda económica para la sustitución de cultivos ilícitos.
Esperemos que eso funcione y que a un futuro no muy lejano podamos decir que ya Colombia está, ojalá, minimizada en la producción de esta hoja para obtención de cocaína, mismo de la amapola. En políticas de minería ilegal también he visto acciones donde han negado últimamente licencias. Vimos en páramo del Almorzadero, bajo Santander, unos páramos donde había unas multinacionales interesadas en explorar, sacar oro, sacar minerales y les fue negada exactamente por los sitios. Y quizás lo más importante que se está viendo últimamente es que los pueblos están sometiendo a votación esas explotaciones de hidrocarburos o de minería, y ya hemos visto que por aquí en el Meta, muy cercano, hubo una votación como Aranza, no estoy mal, donde la comunidad rechazó la explotación de petróleo ahí en la zona. Porque qué bonito es sacar petróleo y qué bonito es llenarse de plata a las multinacionales, porque pues, todo eso es plata. Pero pensemos en lo que queda. La destrucción, el daño ecológico, la contaminación ambiental en los ríos. Ya casualmente Casanare hace un par de años tuvo una sequía bastante aguda y grave. Casualmente se le asumió este daño a las petroleras, porque cuando se hacen los barrenos para explotar el petróleo, eso hace que se rompan las tierras al fondo y ya hay aguas subterráneas acumuladas, y eso hace que las aguas subterráneas se dispersen y posteriormente no haya de dónde obtener este preciado líquido. Entonces, sí, son muchos los casos que en Colombia se han visto y se están viendo, y pues lo ideal es que despertemos y no permitamos que sigamos acabando con nuestro ecosistema. Si tuviera que iniciar una investigación con los temas anteriormente mencionados, ¿qué técnicas de recolección de información creen que podría utilizar en ese caso? En el caso hablemos de los dos más importantes, de los cultivos ilícitos. La primera técnica de recolección de información sería la estadística de las regiones donde predominan los cultivos ilícitos y, ya sea por monitoreo satelital, lograr determinar cuántas hectáreas de cultivos ilícitos existen en Colombia. Partiendo de eso, entonces ya se pueden establecer unas políticas de destrucción de los cultivos, que no comparto que se destruyan con fumigación, porque la fumigante, cuando con un fungicida o un herbicida yo lo esparzo por vía aérea, él no solamente le cae a la hoja de coca, él cae también al pasto, cae también a otras matas, luego vienen las reses, comen pasto, luego nosotros comemos carne de res, y entonces una cadena alimenticia que tarde o temprano nos va a afectar. Entonces, partiendo de esa estadística de cuántos cultivos hay reales, podemos mirar a ver cómo el Estado, que igualmente eso sería una buena forma de generar empleo, e inclusive para los mismos reinsertados ahorita de las FARC, emplearlos para que ellos mismos destruyan, pero de forma manual. Ya el Estado les va a fijar un salario, un sueldo, un apoyo, pues hombre, paguémosles para que trabajen, y ellos que están acostumbrados allá al monte, al campo, que destruyan manualmente este tipo de cultivos. Y a medida que se van destruyendo estos cultivos, entonces que se vaya obteniendo, reflejando realmente cómo va disminuyendo, porque si resultamos como en algunas ocasiones que destruyen 10.000 hectáreas y al año siguiente ya no hay 10.000 más, menos y 10.000 más, entonces no estamos perdiendo el tiempo, estamos perdiendo el año, ¿cierto? Entonces
hacerle un monitoreo de cerca a que esos cultivos realmente se están minimizando, se están cerrando, ¿cierto? Esa es la parte del control, diría yo, estadístico, en cuanto a cuánto hay y cuánto estamos destruyendo y cómo vamos destruyendo. Y posteriormente, igualmente, cuando el Estado entre a apoyar a esos campesinos, entonces hacer un monitoreo de que si al campesino le exigimos que acabe con los cultivos ilícitos, tenemos que cumplirle también las promesas que les hacemos. Pues si el Estado les dice, le vamos a hacer carreteras para que llegue a esta parte, o les vamos a montar centros educativos para sus hijos, centros de salud, entonces que también se monitoree y realmente eso se cumpla. Si todos esos parámetros, esos pasos se cumplen, con seguridad que en un futuro podemos tener una Colombia totalmente diferente, más concretamente a nivel del campo, y vamos a tener más alimentos inclusive. Muchas gracias por su participación, doctor. Ha sido de utilidad sus conocimientos y experiencias para mi proceso de aprendizaje al interior del curso. Gracias, Lisette, y espero que esto, que pocas palabras, les sirva para el desarrollo de su trabajo. Muchísimas gracias.